¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos, bueno, el querido Oscar, el querido Ricardo, el querido Diego Segovia, el querido 09 Michael, Adriano Track, tantos y tantos amigos, Ubaldo, Guillermo Electricista. Guillermo no sé si estará viendo el contenido todavía o no, no lo he visto comentar más. Cobursa, bueno, el querido Tito, Zapito, Juanqui, Juanpi, el amigo Alejandro Galteiro. Gran calidad de amigos, de gente que está siempre. No quiero ser ingrato con Oscar, creo que ya lo mencioné. Está siempre su comentario y por una cuestión o por otra, por ahí no lo menciono. Y el reconocimiento de este lado está siempre a la buena onda, dado que hay que interiorizarse de la vida de uno y estar pendiente y llevar el hilo. Bueno, el canal cuenta con la colaboración más que avalada por mí, del querido Miguel. Cuando haya alguna cuestión técnica que yo por ahí por tiempo no pueda responder y se encuentren con alguna respuesta del querido Miguel, quiero que sepan que cuenta con mi apoyo, cuenta con mi aval, dado que compartimos criterios técnicos y es un muchacho que verdaderamente sabe. Bueno, también, como lo digo cada noche, si bien el público generalmente siempre el mismo, pero por ahí llega algún amigo y quiero que sepan que tenemos la participación estelar del querido Gregorio Casa, que tiene un canal también, que lo veo en ascenso, y eso me pone muy contento, dado que bueno, le está cambiando la dinámica, la mecánica, implementó los vivos, se le animó al toque a los vivos. A mí todavía me está faltando un poquito de organización, pero bueno, hechas las formalidades del caso, bueno, vamos a poner en limpio algunas cuestiones porque se darán cuenta que no estoy en el taller. De hecho, estoy luchando para regular el teléfono y que quede más o menos en la posición que estamos acostumbrados a charlar, ¿no? Dado que bueno, notarán que es una noche muy lluviosa, ya había entrado la moto, había entrado el auto, bueno, iba a dejarlos sin la charlita, y por una cosa o por otra, sé que hay gente, como el amigo Gastón Montenegro, el Adriano, bueno, el fan club, esperan la charlita de Siciliano en su taller y la verdad, dejarlo sin una charlita. Dado que bueno, hay contenido, tengo herramientas acá para mostrarles. Ahora voy a traer un tupper. ¿Se acuerdan que hicimos la charlita con las herramientas que estaban sobre la heladera? Bueno, quiero que sepan que esto es real. Son herramientas que yo tengo acá en mi casa, que por una razón u otra, por ahí voy trayendo alguna unidad del taller o circunstancialmente traje alguna caja de las de hacer los domicilios y me van quedando unidades. Y bueno, siempre hay que tener herramientas en la casa. Ustedes saben que es importante. Y bueno, dada las circunstancias del caso, como dije, que estaba lloviendo, de paso, no es que me siento mal, pero por ahí hoy arranqué muy temprano, pero verdaderamente muy temprano. Estamos hablando de que a las 5 de la mañana ya estaba en el taller. Quizás vengo cansado, chupé un poco de frío. Y bueno, la verdad que se está haciendo sentir. Entonces estaba con un poco de fiaca, como les comentaba. Pero no los podía dejar sin la charlita. A muchos no les interesa, no les importa. O miran alguna anterior, pero yo sé que hay gente que la espera y a esas personas va dedicado estos minutos. Estoy en mi casa, estoy en mi cocina, así que me siento como en mi taller. Yo cuando en un lado me siento cómodo,
No digo me siento como en mi casa, digo me siento como en mi taller. Eh, Tengo acá en mi casa una especie de vestidor, obviamente dentro del dormitorio, que nunca terminó de ser tal, o sea, es una especie de pequeña habitación dentro del dormitorio, que obviamente ahí pensaba poner la ropa, un espejo y vestirme. Pero ustedes saben que no me caracterizo por tener demasiada ropa, debo tener, no sé, haciendo mucha fuerza, 10 remeras, 10 camisas, 4 pantalones y algunos pares de medias, algunos pullovers, alguna campera, y ahí se terminó la cuenta. Y a veces, si sufro variaciones de peso, tengo ropa para más flaquito o más gordo y se acabó. Como siempre estoy vestido de trabajo, generalmente la ropa la tengo en una especie de cómoda, como le llamábamos, como le llaman a Pan Triste. A Pan Triste le llaman retrato de la abuela. Hace 30 años que está en la cómoda. Pero bueno, después le vamos a dedicar un parrafito a Tipejo Videos, que se anda haciendo el cancherito, se anda haciendo el piola. Espero que cuando nos crucemos alguna vez, si dicen que el mundo es un pañuelo, imagínense lo que es la zona oeste, una servilleta de papel de chiquita. Nos vamos a cruzar, me imagino, en algún momento, y calculo que va a decir, ¿qué problema tenés vos conmigo? Y calculo que va a reaccionar como hombrecito y me va a querer tirar un par de piñas. Calculo, espero. Y bueno, ahí veremos cómo se desarrollan las cosas. Dado que él juega a ser técnico, yo juego a ser boxeador. Pero bueno, vamos a dejarla ahí, no vamos a entrar en el clima belicoso. Espero ese día ansioso. Sombrerito, te espero. Espero que seas hombrecito como decís ser tras de cámaras. Bueno, gente, les estaba comentando, tengo un vestidor, una especie de vestidor que para cuando lleguen los días de invierno y por ahí me dé cierta fiaca, ya sea que la fiaca me agarra cuando vengo del taller y después tengo que volver a ir al taller, voy a acondicionar ese lugar, es una pequeña habitación, un pequeño lugar dentro de la habitación, digamos 2 metros por... Debe tener 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados. Lo voy a acondicionar y voy a hacer las charlitas desde ahí. Me gustó la idea, tengo ganas de implementar eso, pero siempre Siciliano en su taller. Esto es así. Es el título y es donde yo me siento bien para realizar estas charlitas, estos videos que hacemos. Pero bueno, ante una noche de lluvia, una noche extremadamente fría o una noche de cansancio, vamos a contar con esa posibilidad. Estoy viendo que tengo ahí el tablero de una Honda. No quiero que sepan que eso está ahí porque quedó una vez. No es que lo puse ahora para que quede lindo ni nada, sino que bueno, quedó. Dado que a veces me traigo trabajo a casa para, bueno, entretenerme, porque por ahí me despierto en el medio de la noche con alguna idea de desarrollo o algo, y vestirme e ir al taller es como que por ahí no está tan bueno porque ya corté el sueño. Además, tema de inseguridad, pero bueno, sería lo que menos me preocupa. Me preocupa que me intenten abordar entrando al taller y me roben una llave francesa, por ejemplo. Vamos a la charlita, vamos a esta especie de charlita improvisada, pero real. Voy a buscar el tupper que tengo con herramientas y utensilios. Y bueno, vamos a ver qué hay ahí adentro. Quiero que sepan que esto es así y no está preparado. Ya ven. Espero que se vea el tuppercito con
con unidades, con herramientas. Tenemos un poco de todo. Vamos a ir describiendo algunas unidades, cosas necesarias. Bueno, una zapatilla de la marca Ricci. Siempre prometo ponerle la ficha macho correspondiente. Nunca lo hago. Ricci. Quiero que sepan que es una marca que yo conozco de antes de la década del 90, en los primeros años de la escuela técnica, cuando por ahí desarrollábamos algún trabajo práctico en el taller de electricidad. Obviamente el profesor Osvaldo Mesacapa traía a costos que él ponía materiales de la línea Ricci. No les digo que eso está desde esa época porque les mentiría, pero es más, esto es multinorma. En aquella época la tengo la zapatillita. Eran 5 tomas, pata redonda. Después se las voy a mostrar. La encontré en el tallercito. Y vamos a ver si armo la... Me estoy intentando desabrochar la camisa. Bueno, una zapatilla no es tan raro tener en el hogar. Un poco de cable de tierra de 2 milímetros y medio. Podríamos hacer un cortando cables. Pero bueno, vamos a dejar. Llave de 2 bocas. Inafor. 1 pulgada y cuarto. 1 pulgada y 1/8. No sé en qué la debo haber necesitado. Destornillador de pH. pH 3. Estos los traigo generalmente para admirarlos. Me gusta tenerlos sobre la mesa y por ahí mirarlo. Lo mismo que las llaves francesas. A veces, años atrás, me gustaba tener una francesita mientras miraba la televisión, la época que miraba la televisión. Y le daba para adelante, le daba para atrás, le daba para... Pinza de punta de la década del 90. No es la que ustedes conocen. Esta es una contemporánea, igual. Mañana las voy a mostrar las dos, para que vean que no es que saco de un lado y pongo en el otro. Puede haber algunas unidades que han quedado circunstancialmente. Pero bueno, estas pincitas están conmigo. Bueno, esta para ustedes es una novedad. Nada. Cuando nació mi sobrinito, el de los ciclomotores, que hoy en día ya tiene 16 años, en su primer Navidad, bueno, me la dejaron en el arbolito el regalo del nene. Es el único regalo que tengo. Ustedes saben que no me gusta recibir regalos, pero bueno, no se usa. Sacando alguna vez que fui a pescar, y alguna vez, he ido montones de veces a pescar, pero alguna vez la he llevado para ver qué tal se podía comportar, qué tal podía andar. De hecho hay que echarle un poquito de aceite, porque está media dura. Es de la marca... Es una Stanley. Con algunas funciones un poco obsoletas, ¿no? Como el destapador, yo no tomo. Bueno, una navaja que no corta. Este tipo de cosas, verdaderamente, en un caso de apuro, nos puede servir, pero no tiene una función muy definida. No es que sirve para determinada tarea. Martillito, bolita, robust. De estos, la verdad que siempre me han salido buenos. Cuando compré 2 unidades. Una la tengo en una caja y la otra quedó dando vueltas circunstancialmente. Terraja de 3/4. Bueno, genérica, de las que se compran cuando uno por X circunstancia no llevó la profesional, y bueno, hay que comprar en la ferretería y terminamos comprando este tipo de terrajas. Notarán que la manija es negra, el peine y guía
es marrón, o sea que es la segunda generación, o sea hay dos. Una toda marrón y otra todas negras. Hay dos juegos de eso. Vamos a mostrar algo que por ahí... Bueno, una de las llaves que alguna vez conté de fabricación alemana, que fui a realizar un trabajo en la zona de San Andrés y me terminé gastando la plata de la reparación en este jueguito de llaves en milímetros. Bueno, alemán, espero que se vea. Llave 18-19. Estas son de supermercado, de Coto más precisamente, pero créanme que han dado un resultado. Esta es 18-19 y tengo el otro juego que a veces suelo mostrar en el taller, que son las, viene 19-17. Bueno, un cañito, circunstancialmente no sé, no me acuerdo en ese momento, un pincelito que una vez compré para incorporar alguna caja, dado que quizás he notado que el pincel de dicha caja estaba por ahí un poco dañado. Y bueno, nada, nunca lo puse, quedó acá en este tupper, en este bol de herramientas. Una mecha pala de 22 milímetros. Si no me equivoco es de 22 milímetros. Sí, 22 milímetros. Llave cortita. Media 916 de la línea Inafor. La línea Baco la van a encontrar también cortitas así, bajo las siglas UDC, o sea, UD cortas. Para el amigo Larry que estuvo haciendo un contenido describiendo que PS corresponde a estriadas, UD corresponde a de dos bocas, PU por ende es combinada, pero hizo todo un dibujo, medio una P, una S. Yo le comenté con mucho respeto, él me contestó también, dado que él comenta en mi canal, yo comento en el suyo. No sé quién pudo haber inventado que por la forma de la llave que parece una P, le pusieron PS. Bueno, no lo citó en su video, pero en el comentario me puso que un historiador de Baco y no sé qué. Yo no entiendo sus videos, o me la cambia en el aire, porque bueno, yo interpreté que él estaba como deduciendo o tenía la información de que la PS había salido de la mezcla, de que la llave estriada parece una P y como queda media en S, no sé toda la maniobra que hizo con un dibujito. Bueno, me respondió que un historiador re famoso, porque lo que yo decía es que estoy seguro que UD, o sea, U corresponde a de boca, y D yo intuía que era doble boca, doble U. Bueno, PS asociaba algo parecido. P por la estría, vaya a saber por qué. Y S simplemente o algo así. Simplemente estriada. Vamos a pensar en mi ignorante cabeza, ¿no? Bueno, cuestión que yo le puse, bueno, yo estoy completamente seguro que es así. PU es la suma de la estría más la boca. U. Pero, ¿usted qué sabe tanto? Cuénteme qué significa PA, que es una llave estriada, plana y curva. Capaz que no la conoce. Él no, él sí. O sea, él la conoce. Alguno de ustedes quizás no. Es una estriada plana, curva. Bueno, yo pensaba que era P por estriada y la A de arranque. Dado que está orientada mucho a sacar burros de arranque. Está orientada a sacar burros de arranque. Hay arranques en los autos, burros de arranque, que sin esa llave conviene sacar el motor y después sacar el burro. Bueno, y también está la PK. Yo tengo un juego de llaves PK, que son
llaves medidas británicas, pero no pulgadas, británicas. 13,5, 14,5, 15,5 y así sucesivamente. Pero bueno, quedó ahí, le iba a preguntar al historiador, no sé qué. Porque si vos no hablas de otro youtuber, no tenés contenido para subir. No, yo les cuento, pongo la cara y cuento mi experiencia como video vidente. Y esta es una palabra del querido Gregorio Cas. Ya hablé casi 20 minutos, mostré 5 cosas. Si ustedes pudieran ver, esto está un poco cargado. Cargaba el otro día. Ahora implementó un poco más de presión, que ya lo comenté en otro momento y no lo digo más. No los voy a mencionar más ya. A Pantriste sí, le voy a dar hasta que se canse. Esto va a ser lucha, batalla, triunfo. Se acabó. No, en el video daba a entender como que mostró una punta, la hizo pelota cortó un destornillador, lo hizo pelota, listo, bárbaro. Se la rebanca el destornillador, duró, no hay demasiado que mostrar. En el video, capaz que yo lo veo a la mañana, y no, a la mañana quizás no estoy pensando en lo que veo, sino más en las tareas que tengo que hacer y qué sé yo. Yo interpreté que la otra punta era de los destornilladores verdecitos, que también cortó, y digo, bueno, ya que tenía la varilla ahí, la cortó y le dio mecha como para ponerla en campeón. Y después, que es notable en el video que la Durol se estropeó, pero no tanto, y la otra se hizo percha. Le comenté, le digo, joya, bien, pero la verdecita se hizo pelota. No es de la verdecita, es de otras marcas que yo estuve probando, que corté. Yo nunca tengo razón. Pinza Black Decker, esta la traje hace poquito, no me acuerdo por qué. Me debe haber quedado en la ropa. La mostré en otra situación. Le pegué los mangos con cemento de contacto. La verdad que Black Decker, las herramientas de mano las he comprado pensando que eran buenas, las he pagado por buenas, pensando que eran como las máquinas. Yo tengo agujereadoras del año 90, caladoras, amoladoras. Bueno, la amoladora que ven es relativamente nueva, que ven color naranja, la línea naranja, es de 800 watts. Y es relativamente de esta época. Tengo amoladoras Black Decker muy antiguas. Más que un cambio de carbón, un cambio de escobilla. O sea, no se le ha hecho a esas máquinas. Pero bueno, las herramientas manuales no me han dado resultado. Bueno, este tubo sí sé cómo quedó acá porque había quedado el ciclomotor de mi sobrino. Y bueno, me lo traje para ponerla en marcha, como por ahí le eché un poquito de más de aceite, porque estaba recién armado, por ahí empastaba, bueno, no empastó y no lo llevé más para el taller, me quedó acá el tubo. Llave de 916, Ruhlmann, nueva, la compré, vine de la buronera, la dejé, quedó ahí. Después vamos a hacer un videíto, y vengo amenazando con eso hace tiempo, Ruhlmann, Eurotech, Kronos, Bremen, ¿qué pasa? ¿Por qué todas son iguales? Porque yo les muestro una Bremen así de espalda, y le muestro esta, y le muestro una Kronos, y ustedes no saben cuál es cuál, yo tampoco, pero la damos vuelta y nos encontramos con 4 marcas distintas. Llave Bullet de 12 milímetros, siempre es útil tener llave de 12. Llave de 10 pulgadas, llave ajustable de 10 pulgadas. Llave francesa Grimo. Siempre hay que tener en el hogar, no puede faltar. Una de las tantas que hay, Baco 5 octavos 916.
una 15 Ruhlmann, una PU 5 octavos, una alemana de 19, una de las pinzas 5 que tengo de 7 pulgadas, bueno, un clásico en mis cajas, en mis tuppers, en mis latas, cortafierrito. Nunca voy a pegar con un destornillador. Mi primer barreta. Mi primer barreta saca clavo. Bueno, en este estado, pero también años de trabajo, haciendo tren delanteros, barreteando, y en algún momento se iba a romper. Llave también de las cromadas, en este caso de pulgada, 3/4 11-16. Ahora vamos a poner en una caja. Llavecita Robust, de la época que venían así cromadas, 8 milímetros. Un martillo. Siempre es útil tener un martillo en el hogar. Este sí que no lo vieron nunca. En el taller no estuvo, está siempre acá. Bueno, un montón de llaves más, un montón de cosas más. Se me va a cortar y por eso no quiero que quede desprolijo, me gusta saludarlos. Llave de de 21-23. Everest, la calidad. Bueno, esta llave muy antigua, sin nomenclatura alguna, pero obedece a 22-19. Muy antigua, muchos años conmigo. Llave Raven de media. Están sin uso estas. Estas las compré para tener en casa, por las dudas. Raselli 1311. Para los amigos que me preguntaban si prefiero las... Después voy a hablar un poco de mis preferencias en llaves. Está eso, yo ya lo he desarrollado alguna vez y no me molesta hacerlo nuevamente. Pero quizás para los amigos que ya vieron el contenido, dicen, otra vez este loco con eso. Me preguntaron, creo que el amigo Ubaldo y el amigo Martín o Marcos, si no me equivoco, si prefiero utilizar llaves combinadas o llaves estriadas y de 2 bocas como en la antigua escuela. Bueno, obviamente tengo elencos de llave combinada que son los que predominan en los talleres. Por ejemplo, en el taller que tengo con Jorgito, mi amigo, armé todo con combinadas. No utiliza llave de 2 bocas y en algunos casos utiliza estriadas. Yo particularmente, obviamente, utilizo las combinadas, pero hay veces que yo hago restauración de motos clásicas en mi taller. Ese es el fuerte de mi taller, lo dije alguna que otra vez. Y circunstancialmente los clientes me obligan a hacer mecánica, frenos, embrague, distribuciones, cambio de etapas cambio de junta de etapa de cilindro, cambio de aro, enchavetado, mecánica de automotriz. Listo. Cuando amerita, cuando puedo despuntar el vicio, me gusta trabajar a la antigua escuela, con llaves estriadas y llave de 2 bocas. En la mecánica de hoy en día, la llave de 2 bocas media obsoleta, la estriada acodada no entra prácticamente en ningún lado. Y otro amigo me preguntaba si prefiero, por ejemplo, y me acordé acá al ver esta Raselli 1311, la llave tendría que venir 12-13, por ejemplo. Bueno, esta es una llave de usos frecuentes. Hay casos en una época, utilizar la llave 13 y la llave 11 era prácticamente todo el tiempo. Entonces, para no tener 2 llaves que seguramente iban a ser
11, 10, 11 y 12, 13, ponían las dos en una y listo. Ya tenemos una llave de uso frecuente. También tengo de 17, 13, de 17, 14, 17, 19, 16, 17. O sea, son medidas que combinadas con cualquier otra van a ser útiles. Generalmente utilizo las de uso frecuente, o sea, así intercaladas. Si bien están todas, pero por ahí vienen las medidas par en un juego o en una llave. Por ejemplo, 14, 12, 11, 13, 9, 7, 6, 8 o 8, 10. Ahí están las dos. También viene la 10, 12, la 14, 12. Cuando uno se quiere acordar, termina teniendo como 40 llaves para abarcar 20 medidas. Hay muchas posibilidades de combinaciones. Ni hablar en pulgadas, bueno, 3/4 va con casi todas. Porque uno utiliza 3/4 y después mecha con la otra. Pero ya vamos a hablar bien en el taller, vamos a mostrar algunas que otras cosas. Y bueno, no quería dejarlo sin las charlitas. Quedaron un montón de unidades para describir. De hecho tengo acá, no me acuerdo que quise hacer, varilla de construcción del 12. Bueno, terraja. Esta sí era profesional. Vienen las 3 unidades. Pero bueno, ya vamos a desarrollar un poquito más el tema de este pequeño baúl lleno de herramientas. Y nada, nos vemos en otra charlita, en otro momento, desde el taller, en otro videíto de Siciliano en su taller. Les mando un saludo.